Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos una semana más a nuestro canal de Twitch. Yo soy Adrián, ya me conoceréis algunos, estudiante de Ingeniería Civil por la Universidad de Granada. Y esta semana estamos online un miércoles, no un jueves, porque es el día Santo Domingo de la Calzada, nuestro patrón. Así que tenemos un programita muy especial con el Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas, donde hemos estado reuniendo las preguntitas que nos habéis mandado y nos han venido aquí para poder ayudarnos a responderoslas a vosotros. Así que vamos a dar la bienvenida a una invitada que ya conocéis de algún otro programa, que es Cristina. Buenas tardes, Hola, Cristina. buenas tardes, Adrián. Buenas tardes, encantada de estar con vosotros. ¿Qué tal? Bueno, Nada, antes que nada, feliz Día del Santo a todos, que aunque no lo podemos celebrar como otros años, pero bueno, se hace lo que se puede, por lo menos para que no decaiga la tradición. Y luego, pues bueno, pues como sé que estáis en época de exámenes, nada, desearos mucha suerte a todos, mucho ánimo y nada, que descanséis mucho, aprovechad a pedirle hoy al santo aunque aún así estudiar por lo que pueda pasar. Y nada, no os preocupéis que pero cuando bueno. vengáis a dar cuenta ya han pasado. Uf, toda ayuda es poca, así que una estampita nunca viene mal del santo. Eso es. Y nada, muchas gracias por por invitarnos a la jornada que tenéis, que hoy habéis, el colegio ha tenido bastantes charlas y demás desde por la mañana, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, el año pasado lo hicimos como novedad y como fue algo que tuvo bastante buena acogida, el hacer una jornada de celebración online o telemática, pues este año hemos querido repetir, hemos preparado contenido que creíamos que era bastante interesante y que mezclaba un poquito pues todo, ¿no? Tanto ámbitos que son de interés como un poco algo más cultural en relación al santo, pues para que lo conozcamos bien, ¿no? Y para que sepamos de verdad pues quién era nuestro patrón y, bueno, pues alguna que otra jornada lúdica, algún concurso, en fin, intentamos que tenga un poquito de todo para que sea menos. Y luego, pues como no, estar un poco con los estudiantes que sois vosotros, así que no podíamos faltar a vuestra cita. Uf, y respecto a los concursos, el de las mascarillas ha arrasado, ¿eh? Yo la última vez que lo he visto había unas 400 participaciones en la publicación, así que vamos, la publicidad del CITOP ahí va a estar en la cara de todos de los 30 chavales que le va a tocar. Nada, pues yo me alegro si todavía están a tiempo que sigan participando y nada, eso lo único que nos dice es que tenemos que hacer concursos más a menudo para que, bueno, pues para que tengáis cositas del colegio y así os sintáis más ingenieros civiles si cabe. Bueno, pues si te parece, vamos a pasar con las preguntitas que nos han llegado. Eh, las vamos a ir poniendo aquí en el banner para que las podáis leer a la par que las va respondiendo Cristina. La primera Muy pregunta bien. que nos ha llegado, la tenemos aquí, es ¿influye estudiar el grado en una u otra escuela a la hora de conseguir un primer empleo? Pues la verdad es que yo, por experiencia, casi te diría que no. O sea, me parece muy raro y creo que en rara ocasión haya podido ver que eso sea excluyente. Y más contando con que la verdad es que en España tenemos la suerte de tener un nivel académico en general envidiable y de hecho muy solicitado a nivel, pues casi diría mundial, ¿no? Porque es cierto que bueno, que nuestros profesionales, pues vayan donde vayan, al final tienen una buena acogida y como digo están bastante solicitados porque tenemos una formación muy buena, aunque a veces nosotros mismos no nos lo creamos, porque siempre nos pasa, ¿no? Que siempre desmerecemos un poco nuestras instituciones, pero es cierto que tenemos unas universidades increíbles en España, que el nivel formativo es altísimo, que el nivel de exigencia es altísimo, creo que vosotros lo sufrís en propias carnes y que al final eso, pues bueno, si algo bueno tiene es que da como resultado unos profesionales inmejorables que son más que competitivos, como te digo, a nivel mundial. O sea que en ese sentido yo creo que todo el mundo puede estar tranquilo que escoja la universidad que escoja en nuestro país va a ir sobrado. Sí, porque como mucho que bueno, que a lo mejor tienes la suerte de que la empresa que te contrata la tienes más cerquita donde estabas estudiando y estás viviendo, la tiene un poquito más lejos, pero entonces a eso, que moverse no es Sí, malo. efectivamente. Luego, bueno, quizás pues pueda
influir, o alguien pueda estar pensando en que ciertas universidades pues a lo mejor pues tengan ya convenios con algunas empresas a la hora de hacer prácticas, pero no nos olvidemos que al final el tema de los convenios con las prácticas de empresas es algo que nosotros también podemos mover. Yo mismamente cuando hice, bueno, cuando estaba en ese proceso, ¿no? en mi universidad, bueno, pues yo encontré una empresa que quería un poco contar conmigo, que yo me interesaba hacer las prácticas ahí y lo pude arreglar. O sea, que nadie piense que eso verdaderamente es algo diferenciador, porque al final, bueno, las universidades siempre dan la posibilidad de que podamos hacer prácticas en empresa con quien queramos o con quien busquemos y demás. O sea, que en ese sentido, como digo, no creo que vayáis a tener ningún impedimento. Pues bueno, ya nos están comentando por el chat. Sí, pueden dejar preguntitas y sí, podéis dejarlas y la vamos haciendo según si vienen a cuento, la vamos metiendo en la conversación y si no, las dejamos al final. Así que sentidos libres de poner cositas en el chat. Así que vamos a ir, por ejemplo, con la siguiente preguntita que tenemos por aquí. Ya empezamos a hablar por el tema de las especializaciones. A la hora de decantarse por una especialización, ¿qué debemos tener en cuenta para escoger una u otra? Pues a ver, una cosa que tenemos que tener clara, que muchas veces parece que es un hándicap, es que verdaderamente las especializaciones son una ventaja, nunca van a ser un inconveniente. ¿Y con esto a qué me refiero? Que nosotros cuando terminemos nuestra titulación vamos a ser ingenieros civiles, bueno, antiguamente éramos ITOP, y esa es nuestra titulación, o sea, con esto vamos a poder ejercer. En ningún momento vas a tener ningún problema o vas a tener ninguna limitación por haberte decantado por una especialidad u otra. Lo único que te van a aportar las especialidades es, pues bueno, pues un área de conocimiento en la que vas a tener, pues valga la redundancia, más especialidad. Además, si algo bueno tiene es que, por lo menos en mi opinión, ¿no? Las asignaturas de especialidad pues son las más bonitas de la carrera. Así que yo, a la hora de decantarse por una, lo que os aconsejaría es que verdaderamente miréis qué ámbito os gusta más, ¿no? Al final pues tenemos el ámbito de la hidrología, que es un poco puesto el tema de infraestructuras hídricas, hidráulica, etcétera, etcétera. El tema de construcciones civiles, que está un poquito más enfocado a lo que es la obra en sí, materiales, hormigones, estructuras. El tema de transportes y servicios urbanos, que está más enfocado al tema de la ordenación urbanística, las infraestructuras viarias, cómo se ordena toda la movilidad y el transporte en un territorio. Entonces, bueno, pues dentro de eso, ver con qué nos identificamos más, ¿no? Qué es lo que más vamos a disfrutar, si se puede decir así, y aprovechar pues esas asignaturas que, como te digo, son un poco las más bonitas de la carrera porque te dicen un poco más, ¿no? Durante toda la carrera vemos asignaturas muy amplias, por así decirlo, de conocimiento muy grandes, que al final son un poco generalistas, porque claro, tú estudias física, estudias mucho cálculo, estudias dibujo, pero entre comillas no te dice nada, no le ves una aplicación muy directa, si pudiéramos decirlo así. Pero luego las asignaturas de especialidad pues son mucho más enfocadas a la práctica, son mucho más, como te digo, las podemos relacionar más con la realidad, ¿no? Si lo pudiéramos decir de alguna manera, y por tanto pues son mucho más amenas y os van a gustar mucho más. Así que la que creáis que más felices os va a hacer, si es que nos puede, si es que nos puede hacer felices estudiar. No, sí, pero se nota mucho cuando estás estudiando, porque tengo compañeros que a lo mejor han elegido una especialidad u otra, no puede ser mejor o peor, sino porque le han dicho, oh, pues métete en esta, y al final no le ha gustado y los pobres a lo mejor se han visto amargados en el sentido de, porque obviamente no era realmente la especialización que le habría gustado, pero, y claro, si te metes en una carrera que te gusta, Claro. pero elige la especialidad que no, al final la misma tontería es. Yo Totalmente. Yo te digo, mira, yo por ejemplo en mi caso hice bueno, yo como primera especialidad hice transportes y servicios urbanos porque era la que más me gustaba y la que más me llamaba la atención. Además tuve la suerte de que tuve un profesor que me daba varias asignaturas de la especialidad que era maravilloso y que aprendí muchísimo con él. Y luego lo que hice, porque seguía teniendo curiosidad y me seguían gustando y me seguían llamando la atención otras asignaturas, es que yo de libre configuración pues me cogía asignaturas de otra especialidad. Entonces, bueno, verdaderamente al final es
lo que te digo, ¿no? Yo creo que son un poco una carta de colores, si pudiéramos decir así, dentro de lo que es nuestra carrera, y que ahí tenemos un poco la oportunidad de seleccionar y decir, mira, pues esto me llama la atención, esto me gusta, pues voy a hacer esta asignatura o esta otra en concreto. Y al final, pues eso, ¿no? Te aporta un poquito de color a toda la carga lectiva que es un poquito más pesada de las asignaturas principales. Sí, yo igual, yo ya estoy acabando, pero yo, por ejemplo, estoy haciendo construcciones civiles, pero tenía yo el gusanito de la parte de transporte y servicios urbanos, así que una de mis optativas la cogí de la rama para decir, bueno, a ver si la he liado, pero así que bueno, me sirvió, mi mención me gusta y descubrí que la otra también, pero digo, bueno, al menos no me disgusta la mía, simplemente me gustan las dos. Muy bien. Y ahora vamos a ver la siguiente que tenemos. De hecho, justo viene muy bien. Un compañero nos ha preguntado si podría especificar un poquito más la mención de transporte y servicios urbanos. ¿En qué se enfoca este itinerario? Pues bueno, como bien decíamos, al final transportes y servicios urbanos se enfoca un poquito más en todo el tema de gestión urbanística de espacios, la distribución y los trazados de infraestructuras del transporte, todo el tema de gestión de movilidad a distintos niveles. Podríamos decir que es un poco toda la parte que se aplica a, bueno, pues eso, ¿no? Al área urbana, ¿no? A las ciudades y a las infraestructuras del transporte dentro de las ciudades, cómo se ordena y demás. Yo, bueno, ya te digo que además en concreto fue mi primera especialidad porque a mí es la que más me gustaba y me parece que es un ámbito muy interesante y sobre todo, pues eso, ¿no? Porque al final es algo que no somos capaces de apreciar en el día a día y que cuando empiezas a estudiarlo y te das cuenta de lo que significan ciertas cosas, ¿no? Pues no sé, como que te llama mucho más la atención y aparte es lo que te digo, ¿no? Luego, como lo descubres en cada cosa que ves en la calle, pues te hace, pues eso, que te guste la asignatura, que la entiendas bastante mejor. Yo, por ejemplo, recuerdo que es una tontería, pero estudiando una de estas asignaturas descubrí que verdaderamente cuando se plantean las calles se plantean con distintos espacios. Es decir, dentro de una avenida grande, pues se plantea que hay un espacio para, por ejemplo, para mirarte a ver los escaparates, un espacio para el peatón, un espacio para la parte de mobiliario urbano, un espacio para tal, ¿no? Y de hecho muchas veces lo podréis ver si os fijáis dentro de vuestras ciudades, esto está marcado muchas veces por el pavimento. Si ves que el pavimento normalmente tiene una serie de dibujos, esos dibujos suelen coincidir para acotar estas zonas, así como, por ejemplo, para definir otra serie de espacios como los espacios donde esperan los peatones, que a la vez tienen una textura distinta, porque normalmente pues cambian con respecto al resto de pavimentación, pues por ejemplo para las personas invidentes, para el tema de los servicios, es decir, todo el tema de canalizaciones, de electricidad y demás, normalmente coinciden con una marca también de la pavimentación. Es decir, son una serie de trucos, ¿no? Si pudiéramos decir, que se utilizan y que se aplican, que luego cuando los ves en la calle dices, anda, mira, pues es verdad, pues qué curioso, ¿no? Y te hacen que te guste. Entonces es lo que te digo, a mí personalmente es una de las especialidades que más me gusta, sobre todo por eso, porque trabajan en el ámbito de las ciudades, sobre todo, que es algo, pues, que, lo que te digo, ¿no? Con lo que convivimos día a día y que cuando lo descubres, pues es muy amplio y muy... Es que me la ha vendido también que a lo mejor que ya uno duda de meterse en una especialidad o la otra. Después, Aún por así, ejemplo, siempre... Oh, perdón. no, no, pero no, no, ya terminas tú. Disculpa. Nada, aún así, siempre otra cosa, yo entiendo que quizás ahora mismo por las circunstancias es un poquito más difícil, pero yo creo que al final lo más recomendable siempre es intentar hablar con alguien de los departamentos. Es decir, si tú verdaderamente tienes una duda existencial de qué asignatura te va a gustar más o te va a gustar menos, no tengáis miedo de pasaros un día por el departamento de turno y, bueno, pues hablar con alguno de los profesores, aunque sea un profesor adjunto, para que os ilustre un poquillo, porque muchas veces eso te va a dar para bien o para mal, ¿no? La clave de decir, uy, no, no, me voy de aquí corriendo, o mira, pues es verdad que es bastante interesante. Entonces, siempre intentad informaros en vuestra universidad con el personal de universidad, que es quien mejor os va a guiar y os va a enseñar todo. Sí, que hombre, que los profesores son personas y no muerden. Se le puede ir a preguntar y hablar amablemente, que no pasa nada. Eso es. Y ya, respecto a especialidades, por ejemplo, tenemos una preguntilla que nos han hecho, aquí la traslado.
que ¿cuál sería la mejor especialidad para después hacer un máster de computacional? Pues, a ver, en este sentido, creo que verdaderamente la especialidad no afecta mucho, porque entiendo que si decimos la mejor especialidad para luego hacer un máster de computacional, hablamos, dado que verdaderamente el máster de computacional es como muy complementario al tema de la ingeniería en general, ¿no? Porque hablamos de que al final estudia o abarca otras áreas o traslada partes de la ingeniería a otra serie de áreas, como puede ser el tema del Big Data o de la modelación y demás, no creo que verdaderamente tenga algo en común con ninguna de las tres especialidades, sino que más bien complementa a cualquiera de las tres. Es decir, que si hablamos quizás de cuál es la mejor especialidad para después hacer un máster de computacional, yo casi que te diría otra vez que la especialidad que más te guste y en la que vayas a sacar mejor nota para que luego te vaya a venir mejor, ¿no? A la hora de poder acceder a un máster, a lo mejor, pues si está muy demandado, antes que otra persona que tenga peor nota, porque verdaderamente no creo que afecte en el tema curricular, porque ciertamente creo que no tienen nada en común como para que luego te vaya a convalidar una cosa u otra en función de la especialidad. Si hay algún tipo de convalidación intermedia, que eso siempre depende bueno, del currículum de asignatura que hayas cursado en tu universidad y de las asignaturas que vaya a tener este máster, ¿no? Y eso habría que consultarlo en cada caso. Creo que si hubiese una conexión o si hubiese alguna en común sería, por así decirlo, de la parte principal de la carrera, no de la parte de especialidad. Con lo cual, en ese sentido, nuevamente, la especialidad que más os guste, que más vayáis a disfrutar y que mejor nota vayáis a sacar porque sean asignaturas que disfrutéis más. Claro, y después, por ejemplo, ya empezamos a tener preguntitas una vez finalizamos el grado, que ya, claro, también está esa incertidumbre. Tenemos por aquí, por ejemplo, la de podemos firmar proyectos con el grado, tenemos plenas atribuciones y competencias. Pues sí, por supuesto. Al final, cuando terminamos el grado, pues somos graduados en ingeniería civil, somos ingenieros civiles y tenemos plenas atribuciones y plenas competencias. Somos profesionales, además de alto nivel, y así nos lo tenemos que creer, porque como bien decíamos al principio, verdaderamente creo que cualquier persona que termine el grado sale con una alta cualificación al mercado laboral y así, como digo, no lo tenemos que creer porque lo somos. Somos profesionales con plenas atribuciones y con pleno derecho que vamos de cabeza al mercado laboral a comernos el mundo. Así que sí, por supuesto que podemos firmar proyectos dentro de nuestras competencias y tenemos atribuciones plenas. Claro, al final es simplemente saber las competencias que tenemos para saber dónde podemos, todo lo que podemos hacer al respecto. Sí, la verdad es que el tema de competencias es un tema muy amplio de explicar, ¿no? Porque al final hay muchos matices, porque hay una regulación bueno, que lo define, pero bueno, como precisamente es un tema muy amplio de explicar, lo que podemos hacer, si te parece, y si hay más gente que tenga dudas a este respecto, es hacer una especie de díptico, ¿no? O hacer un poco una infografía para que bueno, todo el que tenga duda pues se pueda informar y lo pueda saber y desde luego que se quede tranquilo, como digo, de que vamos a poder trabajar, vamos a poder firmar y que por ahí no se van a escaquear, que van a tener que van a tener que apechugar con sus proyectos como plenos profesionales que son. Pues la idea me parece genial porque creo que uno de los mayores problemas es esa incógnita, que realmente no es tan incógnita porque es decir, las competencias son las que son, pero la gente no se informa, quizás porque es un poco revesado informarse sobre todo eso, porque así que la idea de una infografía yo creo que sería genial y se podría hablar para poder saltar este peldaño que es la desinformación que tienen muchos estudiantes al respecto. Pues cuenta con ella. Nos comprometemos a pasárosla prontito y luego, pues bueno, una vez que tengáis la infografía, si nuevamente hay dudas al respecto y bueno, a los espectadores les parece bien, pues nada, hacemos otro día una quedada con nuestros compañeros del servicio jurídico, conmigo o con quien haga falta y os comentamos dudas a ese respecto un poquito más en profundidad y ya con un poquito con esa base de conocimiento que os hayamos podido dar. Pues tomamos nota al respecto y te guardo las palabras. Muy bien.
Pues ahora tenemos otra preguntita más que de hecho también han comentado algo respecto en el chat, que ya va sobre tema de másteres. Finalizamos el grado, ahora hacemos máster, no hacemos máster, ¿qué hacemos con nuestra vida? Bueno, al final eso es un poco una opción personal, ¿no? Tenemos que ser conscientes, desde luego, que por suerte o por desgracia la formación nunca se termina. Es decir, cuando terminamos el Mm, grado acabamos de empezar, como aquel que dice, en otro ámbito y en otros aspectos. Y al final, pues como casi todas las profesiones, ¿no? Tenemos un compromiso casi con la formación continua. Cuando no es a través de pequeños cursos, es a través de cualquier tipo de máster que nos pueda complementar o que nos pueda ayudar a enfocarnos en algún sector específico si así lo queremos o lo necesitamos, ¿no? Porque a veces también pues emprendemos caminos que nos llevan a tener que especializarnos un poquito en otras cosas y al final la mejor manera de hacerlo es con una formación adecuada. Así que bueno, verdaderamente no es necesario como tal, porque como decimos, nosotros salimos y somos profesionales completos y tenemos plenas atribuciones, pero bueno, es una opción muy válida y muy recomendable a lo largo de toda nuestra vida laboral, si pudiéramos decir, o profesional, mejor dicho, porque como te digo, al final estamos abocados a tener siempre esta cosa de mejorar y de seguir formándonos en todo lo que acontezca. Claro, porque ahora, por ejemplo, está el tema del BIM, que ahora todos los profesionales que estén se tienen que formar en el tema del BIM, pero quizá dentro de 10 años es otra cosa. Y claro, aquí, como uno se siente, pues al final se queda sentado sin trabajo, porque hay que ir Sí. aprendiendo las cosas nuevas. Claro, hay que reciclarse, bueno, en parte también está bien, porque al final, si nos lo planteamos, como tú bien decías, ahora es el BIM. Yo, en mi época, éramos más de AutoCAD todavía, o de Revit, o de otra serie de programas que eran un poco como la vanguardia. Pero es que yo, por ejemplo, que estudié con un plan antiguo, pues nos enseñaban a programar en Pascal, o ya casi ni lo recuerdo. Es decir, que verdaderamente eso es algo que evoluciona a otro ritmo y al igual que eso, pues un montón de cosas. Hablamos de materiales, de energías renovables, de infraestructura, de nuevas tecnologías aplicables o compatibles con nuestra profesión. Entonces, bueno, pues afortunadamente, aunque somos una de las profesiones más antiguas, estamos en constante crecimiento y renovación y eso pues también nos obliga a estar un poquito al día y a, como bien decíamos al principio, a irnos reciclando y a irnos formando en todo esto que surge si queremos seguir un poquito. Y al final también te digo que es algo que no cuesta trabajo porque por norma general los que hacemos esta carrera y los que nos dedicamos a esto pues nos gusta, ¿no? Y verdaderamente cuando estudias algo que te gusta, porque bueno, el máster al final pues siempre es una opción, como bien decimos, un poquito más personal y que va más enfocada ya a donde tú te quieres ir dirigiendo, pues lo haces casi como un hobby. Claro, ya tanto con los másteres, porque claro, ahora la siguiente pregunta, que de hecho está muy bien hilada, no sé quién se habrá dedicado a ordenar las preguntas tan perfectamente. Eh, ¿Quién habrá sido? claro, entonces si nos decidimos por un máster, después del grado, ¿aprovechamos que tenemos la carrerilla y el hábito de estudio o esperamos un poquito a ver los palos que nos da la vida, a ver hacia dónde nos queremos, digamos, profesionalizar un poquito más? Pues a ver, nuevamente esto es un poco una opción personal, es decir, eso pues cada uno sabrá si ya quiere seguir metiendo la cabeza y decir, venga, aprieto un poquito más y ya me hago un máster del tirón o bueno, voy a parar, voy a descansar, voy a coger un poquito de aire, voy a ver qué hay a mi alrededor, ¿no? Y luego continúo. Mm, yo personalmente, pero como digo, esto verdaderamente no hay un camino mejor que otro, ¿eh? Esto es pues cada uno lo que sienta, lo que pueda, lo que le permita bueno, pues su condición y demás, ¿no? Porque al final es eso, ¿no? Todos tenemos una circunstancia y nos tenemos que ir adaptando un poquito a estas circunstancias. Pero yo personalmente sí que aconsejo, como bien decía, pues una vez terminado nuestro grado, tomar un poquito de aire, descansar un poco, que nos lo hemos ganado, porque terminarlo es duro, y sobre todo, pues
quizás descubrir o ver, pues efectivamente, ¿no? ¿Qué es lo que ahora mismo más se demanda en el mercado laboral? O por dónde me gustaría a mí afrontar, bueno, pues mi carrera profesional. En fin, que a veces es bueno, ¿no? Quizás, pues, como te digo, levantar un poco la cabeza, mirar alrededor y descubrir qué es lo que nos apasiona, qué es lo que nos llama y qué es lo que queremos hacer, porque bueno, tenemos la suerte de que igualmente hay un amplio programa formativo de másteres muy distintos y muy diversos y entonces pues quizás no con un poquito con la madurez que te da el tiempo y no hacerlo precipitadamente porque a lo mejor pues acabas haciendo un máster y luego descubres pues que a lo mejor no era exactamente el que te hubiera gustado por quizás haberlo querido precipitar, pues eso, ¿no? Te has perdido esa oportunidad y a lo mejor incluso te puedes llegar a frustrar un poco o ves que pasan los años, en fin. Pero como digo, esto es una opción personal. Esto cada uno tiene que ver si un poco qué es lo que le apetece, si le apetece, como digo, seguir aprovechando ese tirón, como tú decías, del hábito de estudio y ya que estamos, pues achuchamos o demás. Pero bueno, yo creo que sí que es bueno, independientemente de que sea a continuación, ¿no? Echar un poquito la vista alrededor, ver qué hay ahora mismo en el panorama, qué se vislumbra un poquito más allá, cuál es la oferta completa que hay, darle una pensadita y entonces pues ya optar por un camino u otro. Claro, tomarse un poquito, un tiempo para, es decir, no lanzarse al primer máster que vea por inercia, sino ver un poquito, pararse a pensar que de vez en cuando también está bien. Sí. Sí, es cierto a ver, es complicado también porque, bueno, al final es lo que te digo, ¿no? Uno cree que tiene las cosas bien encaminadas y crees que es un poco la línea que tienes que seguir, pero hay veces bueno, que con el tiempo descubres que igual había más líneas y ni siquiera las habías descubierto, ¿no? Entonces, bueno, pues esto, un poquito, como tú bien dices, echarle una pensadita, porque al final es un esfuerzo que vamos a hacer, es un desembolso que vamos a hacer, porque Sí. evidentemente todo cuenta, pues oye, ya que lo hacemos, nuevamente vamos a hacerlo disfrutándolo, ¿no? Y sobre todo de algo que nos guste o que nos llame la atención o que sea novedoso y verdaderamente nos vaya a ubicar a la cabeza luego de una parte del sector o, en fin, lo que consideremos. Mm. Y claro, tenemos algún compañero que ya tiene muy pensado en qué se quiere meter y nos ha hecho una serie de preguntitas que tenemos aquí, que es sobre un sector que es el tema del sector energético, que quiere saber un poquito cuáles son las competencias, posibilidades de trabajo de un ingeniero civil en este sector, como el de la ingeniería energética. Pues a ver, aquí la verdad es que nosotros tenemos un poco un as bajo la manga, si se puede decir, o tenemos un poco un comodín, ¿no? Al final date cuenta que nosotros somos unos profesionales que sabemos un poco de todo y, entre comillas nada en concreto, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Pues que nosotros somos verdaderamente unos profesionales muy versátiles. Una vez que salimos al mercado laboral, date cuenta que nosotros nos vamos a basar en una reglamentación y en una normativa específica dependiendo de qué tipo de trabajo vayamos a abordar, pero verdaderamente nuestro conocimiento de base y bueno, pues nuestro conocimiento a la hora de proyectar o de llevar a cabo la ejecución de una obra va a ser el que tenemos, es decir, eso entre comillas es común porque precisamente abarca todo, ¿no? Démonos cuenta que cuando hablamos del sector energético, nosotros, pues por ejemplo, en el tema de energías renovables, no vamos a hacer una placa fotovoltaica ni nosotros vamos a hacer el motor de un molinillo, ¿no? De eólico. Nosotros verdaderamente lo que vamos a hacer es integrar todo eso en una realidad, vamos a integrar todo eso en una instalación, vamos a hacer una serie de infraestructuras que lleven esa energía hacia otro, bueno, pues hacia donde la tengamos que dirigir y todo eso verdaderamente sabemos hacerlo. Lo único, pues que tiene una serie de regulaciones específicas y de normativas específicas que nos van a regir y que nos van a indicar, pues bueno, cómo lo tenemos que abordar, ¿no? Y qué líneas o qué serie de consideraciones tenemos que tener a la hora de abordar ese proyecto. Pero nuestro conocimiento, como te digo, al final, pues se basa un poco en lo mismo. Así que eso nos da carta blanca para poder un poco estar en todo lo que acontezca. Claro, ya solamente saber el huequito que podemos, dónde podemos meternos. Sí, al final es lo que te digo. Sobre todo, una cosa que tenemos los ingenieros es que tenemos que saber, como te digo, qué norma mirar, ¿no? Y qué normativa nos va a regir en cada momento y sabiendo qué norma te acota, si lo pudiéramos decir así, y qué regulación es la que tienes que seguir,
es lo que te digo, solamente eso es lo que te va a marcar los márgenes, lo que te va a ayudar al cálculo, lo que te va a marcar un poco todo. Lo que es lo demás, el conocimiento de base lo tenemos, así que es simplemente complementarlo, pues como te digo, con la parte que nos toque dentro del sector que nos toque. Y por suerte, por desgracia, de manejar normativa ya tenemos un recorrido entre EHEs, EAEs y demás. Efectivamente, normas UNE, normas ISO, el código técnico de la edificación, etcétera, etcétera. Tenemos que hacer un batiburrillo de todo, tenerlo todo muy a la mano, tenerlo todo muy presente y bueno, lo que te digo, al final eso es lo que te va un poquito marcando los márgenes de los que no te puedes salir, las consideraciones que tienes que tener y es lo que te digo, el resto lo sabemos hacer. Así que en ese sentido, por eso te digo que somos muy versátiles. Con la norma en mano somos capaces de hacer lo que sea. Y ya, por ejemplo, en este tema, quería saber cómo es la mejor manera de especializarse en energías renovables. Pues un poco es casi entre comillas la misma respuesta que te decía antes. Sí que es cierto que hoy en día pues hay una serie de másteres, ¿no? y de cursos un poco enfocados precisamente en este tipo de energías renovables que sobre todo te instruyen, ¿no? Como digo, en este tipo de reglamentaciones y de normativas que hay tanto a nivel europeo como a nivel nacional. Pero verdaderamente, como te decía, nosotros en el tema de energías renovables, aunque necesitemos tener unos conocimientos de cómo funcionan y qué consideraciones tenemos que tener al respecto de esta serie de instalaciones, no vamos a hacer, como te decía, una placa fotovoltaica, porque verdaderamente nosotros no vamos a estar en esa parte del proyecto. Nosotros al final vamos a integrar esas energías renovables, pues como en su día se hacían a lo mejor centrales eléctricas o como en su día se hacían presas o lo que sea. Es decir, ahora mismo es una fuente de energía que es una realidad y que necesitamos integrar en la realidad de las ciudades. Pero nuestra parte, al final, como te digo, es una parte, entre comillas, constructiva. Nosotros vamos a hacer la infraestructura que va a albergar todo eso, como te digo, teniendo en cuenta las características que lo definen, ¿no? Pues, que son muy específicas y que vienen marcadas. Entonces, la mejor manera de especializarse en energías renovables, pues mira, siendo muy francos, no hay mejor máster que tener que enfrentarte a un proyecto de esto por primera vez. Es decir, ahí es donde te haces la especialidad, pero además de pe a pa. Pero bueno, si no te quieres enfrentar a esta realidad, ¿no? Así de buenas a primeras, sí que es cierto bueno, que hoy en día pues hay muchos cursos de formación que un poco nos ayudan a manejar todo este tipo de reglamentación y a tener un conocimiento por lo menos de partida, ¿no? Para no tener que buscarnos la vida tanto entre tanta norma y entre tanta regulación. Ya, bueno, es que te acabas de marcar no hay mejor universidad que la universidad de la vida. Sí, al final esto es muy de persona mayor, pero es verdad, es que luego cuando siempre hay un momento en el que afrontas un tipo de obra distinta por primera vez, ¿no? Es decir, tú a lo mejor pues has tenido la oportunidad de estar trabajando, de estar colaborando en una serie de obras de una índole y de repente por primera vez pues te toca hacer una licitación o te dan un nuevo proyecto que es algo que no tiene nada que ver, pues te ves un poco atados de pies y manos, pero en ese momento espabilas y dices, bueno, pues no me toca otra que ponerme. Le echas horas, te lo empapas, te lo aprendes, te lo miras todo y al final acabas siendo, vamos, un especialista de primera. O sea, que por eso te digo que es verdad. Pero en fin. Pues bueno, vamos a ir con las preguntitas, que ya llevamos casi 40 minutitos. Vamos a ver si podemos terminar las que tenemos aquí apuntadas y mirar algunas del público. Ya hemos terminado de estudiar y ahora, ¿qué pasos recomendarías para conseguir un primer empleo? ¿La primera oportunidad, así para adelante como en los de Alicante o cómo? Pues a ver, yo ya sabes que soy partidaria de que hay que ser muy proactivos, es decir, las oportunidades raras veces llegan solas, ¿no? Ya sabes que yo soy muy partidaria y siempre os recomiendo que os mováis, que indaguéis, que intentáis conocer a gente, que os mováis en el ámbito de la ingeniería civil en general. Y bueno, eso de lanzarnos a la primera oportunidad que se nos presente,
Pues hombre, siempre que no tenga, pues qué digo yo, unas condiciones que nos resulten muy desfavorables, yo creo que toda oportunidad de empleo, incluso las que menos nos imaginamos, al final nos ayudan a crecer muchísimo, a madurar muchísimo y sobre todo nos van a enseñar muchísimo. Precisamente incluso a veces de las que menos nos esperamos, porque bueno, todos a lo mejor tenemos en mente cuál es nuestro trabajo soñado, ¿no? O cuál es nuestro desempeño soñado. Y tú dices, ay, pues yo me veo haciendo esto, ¿no? Y entonces te enfocas un poco en eso y quizás es lo único que conoces. Y de repente pues te plantean trabajar en otro sector o no sé, o en otra parte de lo que es nuestra profesión y quizás de repente descubre que es algo que no sabías que existía o te da pie incluso a descubrir otra serie de facetas de la profesión que acabas descubriendo que te gustan, ¿no? Y sobre todo lo que te digo, al final todo pues te aporta muchísima experiencia y muchísima sabiduría, porque en cualquier trabajo que afrontes, pues vas a aprender, ya te digo, muchísimo, un poco enlazando con lo que decíamos antes, ¿no? Ahí es cuando te vas a hacer verdaderamente un máster de especialización en muchísimas cosas, ¿no? Y es donde vas a descubrir muchísimas cosas que quizás eso, ¿no? Quizás antes solamente te sonaban o habías visto de refilón. Entonces, bueno, para conseguir un primer empleo, ya te digo, hay que moverse mucho, hay que estar abierto, como te digo, muchas veces tenemos en mente que queremos una cosa y creemos que es lo único que existe o lo único que nos va a hacer felices luego a la hora de ejercer. Y no, a veces hay que abrir un poquito la mente y estar pendiente de a ver, bueno, pues qué otras cosas hay y muchas veces ya te digo que nos sorprenderemos para bien, ¿no? Descubriendo otros muchos campos, incluso también para descubrir lo que no nos gusta, porque oye, que ningún trabajo te ata para toda la vida. Es decir, pues oye, igual piensas precisamente que algo era lo que te gustaba, empiezas a desempeñarlo y dices, no, no, pues qué va, voy a buscar por otra vía porque esto no me convence. Así que muchas veces es tanto para bien como para mal. Sí, claro, dar un poco la oportunidad. Yo, por ejemplo, tengo compañeros que han terminado ya hace varios años y a lo mejor, de hecho, salieron odiando todo el tema hidráulico y ahora están trabajando en empresas de eso y dice, y me encanta. Y digo, pues qué alegría, ¿sabes? Porque, claro, salieron de la carrera con que no sabían para nada en ese mundillo y de repente la han visto digamos, ya en la realidad práctica, no académica, y han dicho, pues en verdad, pues menos mal que le dieron la oportunidad. Sí, totalmente, es lo que te digo, ¿no? Muchas veces descubrimos cosas que, bueno, pues que a lo mejor, exacto, nunca nos lo habíamos visto o no nos lo habíamos planteado porque muchas veces no es casi ni la asignatura, a veces es también el profesor o cómo te la den o cómo lo que sea, pues que ya se te tuerce, piensas que eso ya no te gusta para nada, pero luego la realidad es otra, ¿no? Y además la realidad es mucho más diversa, por ejemplo, en el tema hidráulico, pues no solamente lo que habías visto en la asignatura de hidráulica, hay un mundo de cosas, hay un sinfín de cosas y hay muchos perfiles en los que nosotros encajamos dentro de esa variante y, lo que te digo, ¿no? Pues quizás descubres, como bien me comentabas y para muestra un botón con lo de tus amigos, que bueno, que sí que encajas y que sí que te gusta. Por eso, bueno, pues eso, hay que moverse mucho, hay que intentar estar en el ajo, porque como te digo, las cosas no van a ir a buscarte a casa por norma general, mucha suerte hay que tener, así que hay que ser un poquito proactivos y moverse. Y luego, pues oye, darle más que nos den una oportunidad, darle nosotros una oportunidad a lo que se nos plantee, ¿no? Para ver si realmente nos gusta o no. Y si no nos gusta, pues oye, es tan sencillo como volverte a la casilla de salida donde estabas y seguir buscando. Mm. Bueno, vamos mirando con la siguiente preguntita. Ya nos quedan solamente un par de las que tenemos aquí apuntadas. Estupendo. Damos un salto internacional. A nivel internacional, ¿se aplicarían las mismas restricciones de los ingenieros civiles que hay en España por la regulación profesional? Pues, a ver, esto igual, esto es un campo de flores en el sentido de que cada país verdaderamente tiene su Mm, reglamentación. Nosotros sí que es cierto que tenemos una movilidad europea, porque bueno, ya cuando entramos en el espacio de educación superior europeo, un poco es la ventaja que conseguimos, ¿no? Que a nivel europeo nos podemos mover. Recordemos que con el tema del Brexit, Reino Unido ya
no se considera, o sea, no tiene esta libertad de movimiento, pero bueno, al final hay que ver un poco en cada caso concreto qué reglamentación y qué regulación tiene cada país al que nos queramos dirigir y en ese caso pues verlo. A nosotros muchas veces nos pasa al contrario, nosotros en este caso pues como colegio profesional recibimos muchas veces precisamente informes de personas que quieren venir a trabajar en nuestro país y que nos tienen que entregar, por así decirlo, pues cuál ha sido su currículum formativo, ¿no? Cuál ha sido su formación y demás, y nosotros pues estudiamos si verdaderamente lo podemos asimilar a lo que viene siendo nuestra titulación aquí o no. Es decir, ese mismo proceso pues ocurre en cada sitio al que nuestros ingenieros se quieran desplazar y en cada ocasión pues tendrá que ser revisado. Pero ya te digo, por norma general y un poco volviendo a lo que decíamos al principio, tenemos la suerte de que, bueno, somos profesionales con un alto nivel de formación, con lo cual no suele haber mucho problema en este sentido. Sí, simplemente estudiar un poquito al país que te quieres ir a ver cómo está la cosa. Sí, sí, bueno, hay que ver un poquito efectivamente cuál es la reglamentación y luego, pues bueno, pues igualmente Sí, nosotros en el colegio intentamos ayudar porque muchas veces nos pasa, ¿no? Que hay algún colegiado que nos dice, oye, me gustaría irme o mira, voy a tener necesidad de ir a tal sitio. ¿Cuáles van a ser los trámites que voy a necesitar hacer o cómo va, o sea, cómo veis la cosa, tal? Entonces, bueno, pues ya nos ponemos un poquito más a la hora, le echamos una mano y vemos un poquito cómo igualar o normalizar esta situación, pero lo que te digo, por norma general solemos ser bien recibidos y bien apreciados en todo el mundo. pues ahora tenemos un par de preguntitas que viene siendo la primera. Vamos allá. ¿Un hito puede ejercer de jefe de obra o es algo solo de arquitecto técnico? Esto parece pregunta de examen. Nada, nosotros podemos ser jefe de obras, no, podemos ser jefe de obras y de hecho es uno de nuestros hitos, ¿no? De nuestros desempeños más, quizás más típicos, ¿no? Si así lo pensamos. Así que no, para nada es algo solo de arquitectos técnicos. Los arquitectos técnicos también pueden ser jefe de obras, pero en este caso no es nada excluyente. Nosotros podemos y de hecho en gran parte muchísimos compañeros se dedican a esto y somos unos jefes de obra estupendos. Y bueno, y ya la última preguntita de las que tengo apuntadas es, hay puestos en los que un ingeniero de caminos, canales y puertos y un ingeniero civil compiten. ¿Es algo normal? Pues sí, es algo normal básicamente porque, bueno, en raíz o en gran parte de nuestros estudios, para así decirlo, pues o sea, compartimos un área, ¿no? Como aquel que dice, compartimos un área profesional. Entonces, es lógico bueno, pues que al final estemos más que competir, pues bueno, yo creo que estamos todos un poco en ese mismo saco, ¿no? Nos damos de la mano y ahí estamos todos, pero sí, efectivamente es normal porque en esencia nos dedicamos a lo mismo. así que, así que bueno, pues eso es algo en lo que estamos juntos, podríamos decir. Pues bueno, ya hemos terminado las preguntas que teníamos. Tenemos alguna pregunta en el chat, pero creo que nos hemos ido un poquito de tiempo. Sí, Así que, si te parece bien, Cristina, podemos coger las preguntas que nos dan en el chat y te las mandamos para que nos las puedas muy responder bien, y podemos después estupendo. ponerlas en las redes sociales o similares para que no se queden estos chicos o chicas sin saber la respuesta a su gran duda. A sus preguntas. Por supuesto, sí, sí, que se sientan libres y bueno, y si en alguien más que por lo que sea no lo ha transmitido en el chat, pues igualmente quiere aprovechar para lanzarnos alguna pregunta, pues igual que te la haga llegar y nosotros con mucho gusto os la respondemos todas dentro de lo que podamos y bueno, pues oye, y si vuelve a haber más dudas, pues nada, volvemos a hablar y lo que haga falta, que ya sabéis que estamos a vuestra disposición. Vale, muchas gracias, Cristina. Pues te A despido a ti. vosotros. Muchas gracias por haber estado aquí y pasar este ratito con nosotros respondiendo a las dudas de los compañeros y compañeras estudiantes. Un placer. Nada, adiós. Y bueno, terminamos ya por hoy. Queríamos agradecer primero a todos vosotros por haber estado aquí, a los que nos estáis viendo en directo y a los que nos veáis en diferido. Todas las preguntas que tengáis, ya os las ha dicho Cristina, nos las podéis comunicar a nosotros en nuestras redes sociales de Craig o directamente a las redes sociales del Colegio de Obras Públicas, que
Vamos a poner aquí rápidamente el banner para que las podáis ver, que es Colegio y Top, tanto Twitter como Instagram. Y a nosotros, pues, en @Craig_. Así que nada, muchas gracias. La semana que viene tenemos un programa de la encrucijada el jueves, así que subiremos más información al respecto. Que paséis un buen día del patrón y una buena semana lo que queda. Un saludo.